Tu cuerpo se apaga, tus ancestros murieron antes de los 40 y el mismo destino te persigue. Una maldición familiar te seca por dentro y la única cura es una profecía, encontrar una lluvia fresca y pura. Llegaste al paraíso terrenal para buscarla, pero ¿y si esa lluvia es en realidad una persona? La maldición de esta historia es secarse sin su lluvia. La maldición de mi canal es secarse sin tu like. Rompe la profecía y hace llover ese pulgar arriba. El camino serpenteaba entre árboles de hojas rojizas y verdes vibrantes, un paisaje digno de postal que anunciaba la llegada a un lugar exclusivo. Dentro de uno de los autos, un hombre de aspecto elegante, conocido como Q, se preparaba para lo que parecía una reunión importante. Pero su mirada cansada y una llamada entrante a su celular ya nos daban una pista de que no todo era tan perfecto como el entorno. Al atender, su amigo, Shin Jung-mo, no perdió el tiempo y enseguida le lanzó una serie de comentarios sobre su supuesta falta de energía, insinuando de forma descarada rumores sobre su vitalidad. Q, visiblemente afectado, pero con un tono resignado, solo pudo decirle que prefería ir a las aguas termales antes que unirse a un partido de golf. Él, en cambio, solo pensaba en la pesada enfermedad que cargaba. A medida que Q descendía del vehículo y era atendido por sus asistentes, el peso de su mal se hacía más evidente. No se trataba de un simple cansancio, sino de una enfermedad espiritual hereditaria que afectaba a todos los descendientes de su familia, los Q. Este mal inexplicable se manifestaba con una somnolencia extrema y una especie de letargo que le impedía moverse, un tormento que irónicamente hasta le hacía ver una ventaja en su menguante interés por la intimidad. Lo más preocupante era que el origen de su condición estaba ligada a una persona clave que aún no conocía. A pesar de su agotamiento, Q hizo un esfuerzo por mantener las apariencias mientras era recibido en el majestuoso complejo. Intentó socializar con los presentes, pero su mente no paraba de pensar en el cansancio y en la incomodidad de interactuar con espíritus en su estado actual. Su condición empeoraba y lo único que anhelaba era la privacidad de las aguas termales y una buena siesta. Mientras tanto, una antigua profecía de los chamanes de su familia resonaba en el aire. Para evitar secarse y morir, la familia Gu debía encontrar una lluvia fresca y pura. Y justo allí, donde Q buscaba refugio, se alzaba la aldea de los melocotoneros, o Dawonhyang, un paraíso exclusivo reservado solo para los VVIP del Shinhan Bank. Era un lugar donde la gente influyente buscaba lujo y contactos, pero para Q, este paraíso podría ser mucho más, el escenario donde se jugaría su destino. Este lugar, la aldea de los melocotoneros, era una supuesta utopía alejada del mundo mundano, donde los placeres de alto perfil como el juego y el entretenimiento íntimo se disfrutaban con total discreción. Un paraíso para los adinerados, construido irónicamente sobre los cimientos de un antiguo templo, lo que se decía que le daba una energía especial. A pesar de la insistencia de su madre y la promesa de que las aguas termales y la comida lo ayudarían, Q sabía que su viaje era más que un simple descanso. Él había planeado esto por meses, pero ni el lugar perfecto para su curación aliviaría la sed de su alma si no encontraba el anhelado agua de lluvia. Mientras se acercaba, recibía saludos superficiales de algunos parientes que lo esperaban, maravillados por lo joven y apuesto que era el nieto mayor de la familia. Pero a Q le preocupaba otra cosa. Recordaba la triste historia de su bisabuelo, quien, al no encontrar su propia agua de lluvia, murió antes de los 40, el mismo destino que temía para sí mismo. La noche cayó sobre la aldea y las luces de los pabellones tradicionales se encendieron, acompañadas de lo que parecían ser fuegos artificiales a lo lejos. Entre el personal que movía carritos de servicio por los pasillos, un joven llamado Yeon Chong-gu observaba el hermoso paisaje nocturno. De repente, otro joven, Tae-sung, lo sorprendió por detrás. Tae-sung, que estaba fumando un cigarrillo, le preguntó si ya había terminado su turno. Yeon Chong-gu, quien admitió sentirse aburrido y atrapado sin su celular en ese pueblo remoto, le dijo que solo había salido a tomar aire fresco. Tae-sung se burló un poco, preguntándole por qué siempre se sorprendía tanto con la vista. Luego, le recordó el tiempo en que lloraba cuando un cliente le hacía un avance inapropiado. Yeon Chong-gu, sonrojado, se defendió, diciendo que la culpa era del cliente y que casi no lloró.
Resultó que un cliente ebrio lo había confundido con una especie de hada, haciendo un comentario inapropiado, pero luego se disculpó y le dio una propina generosa. Taesong, viendo el grosor de los bolsillos de John Chong-gu, le preguntó si hoy también le había ido bien con las propinas. Al ver su asentimiento, Taesong fue directo al punto. Le recordó que el manager le había sugerido dejar de ser un simple mesero y convertirse en una hada oficial, una oportunidad que John Chong-gu había rechazado. John Chong-gu admitió que estaba en Dawonhyang por deudas y que la posición de hada ofrecía una forma de ganar mucho dinero, pero que no podía hacerlo. Taesong le explicó lo simple que era, solo tenía que ofrecer compañía muy cercana a los clientes. Las propinas de un hada eran excelentes, a veces incluso iguales al salario regular de un mesero. Si lograbas captar la atención de un VVIP, podías convertirte en su gerente personal y ganar mucho más fácil, o incluso, con suerte, firmar un contrato para dejar el lugar y establecer una relación más profunda y patrocinada con un cliente. «Estás bien», le dijo Taesong, tratando de convencerlo. John Chong-gu lo interrumpió firme. «No me interesa, solo seré un mesero». Justo en ese momento, su comunicador sonó, preguntándole dónde estaba y confirmando si los invitados del pabellón Moran ya se habían ido. Le encargaron que fuera a entregar un premio. Taesong, viendo su negativa, le dijo que podía parar si no le gustaba ese tipo de trabajo, pero John Chong-gu respondió que lo hacía por lástima. Su colega solo se encogió de hombros y le dijo que él iría primero. Mientras se dirigía a su nuevo encargo, John Chong-gu reflexionaba. Necesitaba la plata, sí, pero se negaba rotundamente a venderse. No menospreciaba a sus compañeros que sí vacían, pero para él era una línea que no cruzaría. Ni siquiera había tenido su primer beso. Aunque el trabajo de mesero era agotador, con el tiempo previsto, 6 meses más, podría saldar todas sus deudas y pagar los gastos de rehabilitación de su abuela. Se sentía orgulloso de su plan, aunque el cansancio lo estaba matando. Sus piernas le temblaban y había saltado el almuerzo para ahorrar. Al llegar al pabellón Moran, un lugar conocido por sus huéspedes VVIP, John Chong-gu se mostró cauto. Había escuchado historias sobre algunos clientes y sus cosas peligrosas, así que se aseguró de que no hubiera nadie antes de entrar a limpiar. Para su alivio, el salón estaba vacío. Adentro se maravilló con el fastuoso banquete real, la comida más lujosa y de alta calidad que había visto. Pero lo más sorprendente era que casi nadie había tocado los platos. Un desperdicio total, pensó, sobre todo unas castañas que le recordaban a las que su abuela solía preparar. A pesar de que estaba prohibido tocar la comida de los clientes, sabía que la tirarían de todos modos. Si un hambriento la usaba como fuente de energía, ¿qué importaba? Con la precaución de no ser descubierto por el gerente o algún cliente, y no siendo la primera vez que lo hacía, John Chong-gu tomó un bocado. Sus ojos se abrieron de par en par, una sensación de brillo lo envolvió. Era delicioso. Recordó que el dulce de castañas se hacía con ingredientes especiales de una montaña. No era tan dulce como el de su abuela, pero la verdad es que era suficiente y simplemente estaba exquisito. En medio de su deleite, un ruido lo sobresaltó. Levantó la vista con el corazón latiéndole a 1000. No estaba solo. Era Q, quien lo observaba desde la mesa con una mirada intensa. John Chong-gu, con la boca llena, intentó responder, pero solo logró tartamudear y que la cereza que estaba a punto de comer se le cayera. Tragó saliva con dificultad y se cubrió la boca con ambas manos, mientras Q preguntaba directamente qué estaba pasando. La pequeña cereza rodó por el suelo hasta detenerse cerca de los pies del hombre, y Q, con un movimiento casual, la tocó con su dedo. La tensión en la sala era palpable para John Chong-gu, que sentía la mirada de Q como un rayo. En su mente repasó la información que tenía sobre el importante cliente, aquel del que Taesong le había hablado. Recordaba la conversación en la que su colega le había confirmado que el famoso director de una gran empresa de Seúl, conocido por ser increíblemente joven y guapo, era el mismo hombre que ahora lo observaba. John Chong-gu no podía negar que, al verlo de cerca, sentía que se le paraba el corazón. Los ojos de Q eran fríos y suaves como el vidrio, pero al mismo tiempo tenían una intensidad que se le pegaba, como una sensación familiar a cuando veía fantasmas de chico. Era esa misma sensación helada que le había causado tanto impacto.
Taesong le había explicado que Ku venía a Dawanhang anualmente porque, según los rumores, un espíritu maligno del sueño se le había pegado, causándole una especie de narcolepsia, una somnolencia constante. Por eso buscaba estos lugares para descansar. Pero volviendo al presente, o mejor dicho, volviendo a la preocupación actual, Taesong no podía creer lo que Yeon Chong-gu le estaba contando. ¿Estás loco o qué? ¿Comiste la comida de los invitados frente a él y ni te disculpaste antes de salir?, le reprochó. Yeon Chong-gu, avergonzado, le explicó que no pudo abrir la boca, temía que si lo hacía, la situación empeoraría. Pero para Taesong eso no era excusa. Le exigió que fuera a disculparse de inmediato. ¿Por qué? Ni dijo nada, solo me miró, replicó Yeon Chong-gu, minimizando la situación. Taesong se puso las manos en la cabeza frustrado. Oye, esa persona es realmente peligrosa. Cuando hizo el check-in, hasta el director Jong se inclinó y le llevó el equipaje él mismo. ¿Entendés el nivel de poder que maneja? Le advirtió que si Ku hacía un reclamo, el jefe lo despediría sin pensarlo 2 veces. Yeon Chong-gu no lo creía, pensando que no llegaría a tanto. «¡Ah, qué frustrante!», exclamó Taesong, intentando hacerle entender la gravedad de sus actos. «Yo ya te dije que la persona rica y problemática es de verdad. Este tipo de personas no se andan con rodeos ni cuestionando todo, simplemente actúan». Taesong le dejó claro que la gente poderosa no se anda con vueltas. Si algo les molesta, lo eliminan. Así de simple. Yeon Chong-gu solo pudo agachar la cabeza, agradeciendo el batido que le tendió su compañero, con el peso de la realidad encima. Se sentía sin suerte, como si el viento no le diera tregua. Y es que Yeon Chong-gu sabía de sobra lo que era la mala suerte. Recordaba las palabras de su abuela, que le decía a su papá, «este tonto sin cerebro». Su padre, con una adicción grave al juego, arrastró a todos a su alrededor. De alguna manera, siempre encontraba cómo sacar más plata, incluso de su propia madre, la abuela. Le pedía su libreta bancaria, pero Yeon Chong-gu se negaba a decirle dónde estaba. Aún así, su papá siempre se las arreglaba para encontrarla. Así fue como, siendo apenas un pibe de 18 años, el papá de Yeon Chong-gu puso la casa de la abuela como garantía para un préstamo. La abuela, que no había firmado nada, perdió la casa que había construido con el esfuerzo de toda su vida. Cuando Yeon Chong-gu, furioso, confrontó a los prestamistas, ellos le mostraron unos papeles, diciéndole que su padre había venido con una mujer mayor para firmar. Yeon Chong-gu sabía que esa no era su abuela, que en ese momento estaba muy enferma, pero los otros solo se rieron y le dijeron que si tanto le molestaba, que fuera a buscar pruebas a la policía. Cansado de ir y venir a la comisaría y más cansado de su propio padre, Yeon Chong-gu vio cómo su abuela, ya sin su casa y viviendo en una habitación chiquita, sufrió un derrame cerebral en medio del frío invierno. En el hospital, con su abuela en la cama, los parientes discutían sobre quién pagaría la operación. Su tía, sin miramientos, dijo que la abuela ya había vivido lo suficiente. Con el alma rota, Yeon Chong-gu tomó una decisión. «Yo me encargaré de todo», les dijo. Su madre lo había abandonado al nacer. Su padre nunca fue un padre. Para Yeon Chong-gu, su abuela era su madre y su padre, todo en uno. Se aferró a ella en el hospital rogándole que no muriera. De vuelta en el presente, con el otoño cayendo sobre Dowonhyang, Yeon Chong-gu estaba agachado, recogiendo hojas. Su mente, sin duda, seguía dándole vueltas a su pasado, a todo lo que lo había llevado hasta ese lugar. De repente, una voz lo sacó de sus pensamientos. «Chong-gu, ¿qué estás haciendo ahí?». Era una de sus compañeras quien le preguntó qué hacía mientras un grupo de mujeres en el spa cercano se reía. Yeon Chong-gu les respondió que estaba recogiendo bellotas para hacer un pastel, aunque en realidad no era algo que disfrutara. Más bien, lo habían reclutado mientras iba a limpiar. Se sentía un poco molesto porque lo obligaban a hacer trabajos que no le correspondían, pero al ser el único hombre entre ellas, se resignaba. Las mujeres bromeaban con él, llamándolo lindo por recoger las bellotas más pequeñas. Él, ajeno a las risas, pensaba en su abuela, recordando cómo de pequeño ella le había hecho un collar similar. Con cariño, decidió que las bellotas más diminutas serían para ella. Mientras él seguía en lo suyo, la conversación de las mujeres cambió. Empezaron a hablar de un gran cliente que había llegado a Dowonhyang, el director Ku.
Se decía que no había contratado a ningún hada este año y que había prohibido la entrada a su anexo. Las preguntas sobre su inmensa riqueza y su vida privada surgieron, con comentarios extraños sobre un tal presidente Shin Jun-mo, amigo de Koo. Pero una de ellas, de repente, las calló, recordándoles la seriedad de la situación. «Bajen la voz, el director Shin no es cualquier persona, cuiden lo que dicen, el director Koo no es alguien a quien subestimar». Las palabras le cayeron a Yeon Chong-gu como un balde de agua fría. De repente, su mente conectó con las advertencias de Taesong y el incidente con Koo. Un temblor lo invadió y una pequeña bellota se le resbaló de la mano. Se había metido en un problema serio. Justo entonces, otra empleada llegó a toda prisa. «Chong-gu, te están buscando en la oficina, el gerente está bastante enojado». Su corazón dio un vuelco. En la oficina, el gerente lo esperaba furioso. ¿De verdad te pillaron comiendo la comida de los VIPs y ni siquiera te ¿Disculpaste? ¿Qué vas a hacer si el jefe se entera? No sos el único que va a sufrir las consecuencias. El gerente se agarraba la cabeza con frustración lamentándose. De todos los invitados, tuvo que ser el director Koo. Le ordenó levantarse y disculparse de inmediato, como es debido, si quería mantener su trabajo. Yeon Chong-gu solo atinó a decir que lo sentía. Mientras se dirigía a la oficina de Koo, Yeon Chong-gu pensó que seguro Tai Sang-lon lo había delatado. Se sentía avergonzado, reviviendo el momento en que se le cayó la comida de la boca y le ensució la ropa a Koo. El gerente, impaciente, lo apuró. «¿Por qué estás tan lejos? Revisa tu uniforme y ponte el gafete». Nervioso, Yeon Chong-gu se abrochó el gafete, con la mente divagando en pensamientos absurdos sobre si un hombre con un cuerpo tan grande tendría también manos grandes. Finalmente, llegaron al anexo. Allí estaba Koo, recostado, fumando con una calma imponente. El gerente, un hombre llamado Yong Soo-young, se apresuró a saludarlo, inclinándose respetuosamente. Koo lo miró y le preguntó si había dormido bien anoche, y luego si se habían visto el año pasado. El gerente, visiblemente halagado de que Koo lo recordara, respondió que sí, que había estado a su servicio. Koo, sin perder su aura de calma imponente, fue directo al grano. «Vine hoy porque anoche, en la sede principal de Morangak, nuestro nuevo empleado recibió un informe de que fueron muy groseros con el director». El gerente Yeon, sudando frío, se disculpó de inmediato, explicando que Yeon Chong-gu era nuevo y aún le faltaba experiencia. Yeon Chong-gu, por su parte, se inclinó profundamente, pidiendo perdón y prometiendo que se esforzaría al máximo para que algo así no volviera a pasar. Uno de los hombres de Koo, con una sonrisa burlona, preguntó si era el mismo Wan Jae-young de quien habían hablado, y luego se rió, comparando a Yeon Chong-gu con una ardilla, mientras otro sugería que tal vez era un perro. Yeon Chong-gu, temblando, solo pudo sentir cómo se le quemaba la cara de vergüenza. Koo, fumando con esa misma calma que lo caracterizaba, lo observó fijamente, pensando que, como esperaba, no había sido ningún malentendido. Sin decir mucho más, soltó un «bien, vámonos». Mientras se alejaba con sus acompañantes, se dio vuelta y dijo «Aceptaré tus disculpas». Yeon Chong-gu, con los ojos llenos de alivio, gritó un «gracias», que le salió del alma. «Sobreviví», pensó, mientras el gerente Yeon, aunque también aliviado, le lanzó una advertencia severa. «No dejes que te vuelva a pasar algo así, nunca más». Como castigo, el gerente lo sentenció a un sinfín de tareas extras: limpiar cada rincón del jardín, recoger hojas y basura, ayudar en la cocina, cortar leña para el horno y llenar vasijas con agua de la fuente. Yeon Chong-gu solo pudo asentir, aceptando su destino. La noche llegó y Yeon Chong-gu seguía agotado, amontonando platos, sin haber podido comer nada en todo el día. El incidente con Koo lo había dejado tan traumatizado que ni se atrevía a tocar la comida de los invitados. Un chef, viendo lo mal que la estaba pasando, se acercó y le ofreció un poco de pollo frito que había sobrado del almuerzo, ya frío y empapado, pero comestible. Yeon Chong-gu lo aceptó agradecido. Mientras se abrigaba para enfrentar el frío de la noche, Yeon Chong-gu, hambriento y deseando descansar, consideró tomar un atajo por el sendero que conectaba con la villa VIP.
Aunque normalmente lo evitaba si no estaba trabajando, la hora tardía y la ausencia de gente lo convencieron de que era la forma más rápida de llegar a la casa de huéspedes. La hora tardía y la ausencia de gente lo convencieron de que era la forma más rápida de llegar a la casa de huéspedes. Al pasar por un estanque, se detuvo a admirar unos hermosos peces koi. Accidentalmente, salpicó un poco de agua al acercarse y, medio sonriendo, les dijo que no venía a darles de comer. Pensando en que a su compañero de cuarto no le gustaría el olor a comida en el dormitorio, decidió comer su pollo frío en ese mismo lugar, bajo las estrellas, antes de irse a dormir. Mientras comía, Jeon Chong-gu se recordó a sí mismo que no podía enfermarse y que a partir de mañana tendría que comer en la cafetería del personal para evitar problemas, aunque fuera un desperdicio de dinero. Estaba tan agotado que incluso el pollo frío le sabía a gloria, pero justo cuando se preparaba para dar otro bocado, un escalofrío le recorrió la espalda. Una figura imponente se acercaba. Era Q, el mismísimo director, el mismo invitado VIP que lo había humillado hace poco más de un día. El mesero se paralizó de miedo, preguntándose qué hacía Q en los senderos de la Villa VIP. El director, con un cigarrillo en la boca y una calma exasperante, le preguntó qué hacía ahí. Jeon Chong-gu, con la voz apenas saliendo, le dijo que solo estaba comiendo un poco de pollo frito. Pero Q no se detuvo ahí. ¿Sos pobre?, soltó Q con una mirada penetrante. Cada vez que te veo estás comiendo algo de la basura. Ni siquiera sos una ardilla de verdad. La humillación era clara, y Jeon Chong-gu se sintió aún más pequeño bajo su mirada. Entonces Q le hizo una propuesta. ¿Te gustaría venir al anexo donde me alojo? Jeon Chong-gu entendía. ¿Por qué le preguntaba eso? ¿Qué quería? Q simplemente lo observó, antes de sacar un fajo de billetes de 50,000 wones y ofrecérselos. Jeon Chong-gu titubeó, diciendo que no había hecho nada para merecer una propina, pero Q dejó caer los billetes a sus pies, insistiendo, «Te lo mereces, no lo rechaces, deberías decir gracias». Jeon Chong-gu, incómodo y sin otra opción, musitó un «gracias» mientras los billetes se esparcían a su alrededor. Más tarde, ya en su dormitorio compartido, la pregunta de Q resonaba en su cabeza. La invitación al anexo, el dinero, la intención era clara, y cualquiera podía verla. «Yo también solo quiero pensar que es solo una propina», se dijo a sí mismo, mientras su compañero de cuarto le pedía que apagara la luz. Yo también, solo quiero pensar que es solo una propina, se dijo a sí mismo. Pero la suma es demasiado alta, no puedo evitar sentirme incómodo. El dinero en sus manos y la propuesta implícita de Q eran una carga que pesaba más que su cansancio. Apenas terminó de guardar las propinas junto con el dinero que le había dado Q, Jeon Chong-gu se quedó pensando en su abuela. Le extrañaba un montón, pero sabía que si la llamaba y escuchaba su voz, la iba a extrañar todavía más. La culpa y la tristeza se le mezclaban. Al día siguiente, el ritmo de Dawonhyang era otro. El camión de suministros había llegado y todos los empleados, incluyendo a Jeon Chong-gu, se apuraban a descargar para evitar el castigo de ser esclavizados hasta el mediodía. Más tarde, en el comedor del personal, Tyson encontró a Jeon Chong-gu comiendo un simple ramen instantáneo. «Cheng-gu, ¿qué haces desayunando acá? Vos siempre comes en el comedor VIP, con esas comidas ricas», le preguntó Tyson. Jeon Chong-gu, cabizbajo, respondió que no tenía apetito. Tyson, notando su desánimo y el ramen barato, no dudó en pincharle la mejilla. «Ah, duele, Hyung. ¿Te molesta que haya dicho que robaste la comida del cliente? Vos siempre arruinaste todo». A Jeon Chong-gu le picó la acusación, pero luego se acordó de otra cosa. Le contó a Tyson sobre la disculpa a Q. «Me disculpé bien. Él solo dijo que entendía y aceptaba la disculpa. Fue muy gentil, pero no sé, me parece un poco extraño». Tyson se encogió de hombros. «¿Qué esperabas? ¿Una buena persona en un lugar como este? El director y el nuevo jefe son malas personas, pero mientras nos paguen, ¿qué nos importa?». Entonces Jeon Chong-gu se inclinó y, en un susurro discreto, le soltó. «De hecho, me pidió que fuera a su anexo». La cara de Tyson se transformó, susurrando con asombro y una mezcla de emoción. «Y le dijiste que sí, ¿no? ¡Idiota! Es la oportunidad perfecta para salir de la pobreza». Jeon Chong-gu, sacudido por su compañero, apenas pudo decir: «Ahora espera un minuto, mi ramen».
Tyson lo arrastró fuera para seguir hablando en privado. «Hasta me dio dinero, dijo que era una propina», explicó Tyson. «¿Cuánto?», preguntó Tyson, con los ojos brillando. ¡60,000 wones! La mandíbula de Tyson casi tocó el piso. ¿Qué? ¡Mierda! Yo me parto el lomo toda la noche para ganar 100,000 wones. Estoy celoso. Pero, la verdad, no me siento bien recibiendo esto. Debería devolverlo, ¿verdad? Tyson lo miró con incredulidad. ¿Estás loco? ¿Vas a devolverlo? Al menos los meseros tienen la excusa de que están atendiendo clientes. No vas a ir y decirle, disculpe señor, tome de vuelta su dinero de caridad. Parece que estás tratando de que te manipule con dinero, pero ni lo sueñes. No suena como si estuviera tirando mierda. ¿Me estás diciendo que esto es normal? Jong Chong-gu lo escuchaba mientras seguía comiendo su ramen, todavía sin convencerse del todo. Taeson insistía. Mira, a veces la gente con mucha plata da dinero así, sin mayor intención, como un acto de generosidad. Tómatelo con calma, vos. Pero a Jong Chong-gu le carcomía la duda, preguntándose si era correcto aceptar eso. Mientras caminaban por los jardines del complejo, Taeson, en un intento de animarlo, le tiró una indirecta sobre el gerente Jong Soo-yun, comentando cómo el gerente le hacía excepciones y lo trataba como un favorito. Jong Chong-gu se quejó, diciendo que era Taeson quien parecía una celebridad. Con una sonrisa, Taeson reveló que en el pasado había sido un idol no muy conocido y hasta le ofreció enseñarle a bailar. La charla ligera se interrumpió abruptamente cuando Taeson se encorvó con un grito ahogado. Una punzada de dolor lo atravesó. Jong Chong-gu, asustado, le preguntó dónde le dolía. Taeson se llevó una mano a la espalda, explicando que hoy no podría trabajar y se iría a la casa de las hadas a descansar. Le pidió a Jong Chong-gu que cuando terminara su turno, le trajera un analgésico y una pomada para la espalda de la farmacia, que lo necesitaba con urgencia. Jong Chong-gu asintió, preocupado. Con el dolor aún presente, Taeson masculló entre dientes que el director Shin era un hijo de perra y que le arrancaría los ojos por lo que le había hecho. Jong Chong-gu, que no entendía la verdadera naturaleza de esa brutalidad, solo atinó a preguntar confundido a qué se refería con los ojos. Taisen lo miró con una mezcla de fastidio y resignación. Antes de irse, le recordó a Jong Chong-gu que su foco debía ser el trabajo de hada, no el de mesero. Jong Chong-gu le prometió que iría a verlo en cuanto terminara, y Taisen se fue con una expresión de preocupación, sabiendo que su compañero estaba en un camino complicado. Solo en sus pensamientos, Taisen reflexionó que personas como Jong Chong-gu, con su belleza y encanto, estaban destinadas a destacar. Sabía que sin importar lo que Jong Chong-gu eligiera, si el gerente lo pedía, no tendría más remedio que aceptar el rol de hada. Se preguntó si sería buena o mala suerte, y no pudo evitar pensar que si Jong Chong-gu le daba un servicio de lo más intenso al director Q, quizás él también podría beneficiarse de alguna manera. Mientras tanto, Jong Chong-gu seguía con sus tareas de mesero, incluso ayudando a unos visitantes a encontrar el camino a la cascada. Pero su rutina se vio interrumpida. Mientras recogía mesas, alguien lo detuvo. El brazalete de servicio que llevaba emitió un pitido y un mensaje en su dispositivo mostraba su ubicación: Chong-u-yeon, edificio VIP 7. Recibió instrucciones para ir a limpiar las hojas caídas en el patio interior del edificio principal y recoger los restos de comida, a pesar de que ya lo habían limpiado. Cuando preguntó si el director había comido en el pabellón auxiliar, le respondieron que Q comía donde se le antojara. Una punzada de miedo le recorrió el cuerpo. Jong Chong-gu preguntó con voz temblorosa si había alguien alojado en ese edificio. La respuesta llegó, fría y directa: es el señor Q, el director. En ese momento, la verdad lo golpeó. Q no solo lo había humillado y ofrecido dinero, sino que ahora lo estaba manipulando para tenerlo constantemente bajo su vista, obligándolo a atender su espacio personal. La situación lo frustraba de verdad y no pudo evitar quejarse por lo bajo mientras limpiaba las hojas caídas de la residencia VIP de Q. La advertencia de que fuera cuidadoso y no hiciera líos mientras el director dormía le pesaba. Pero, ¿qué iba a hacer? Ya había terminado con el patio y solo le quedaba organizar la mesa dentro. Pero al entrar, notó algo raro. La comida estaba intacta. Ni siquiera parecía que Q la hubiera tocado. Mientras se preguntaba si debía tirar todo eso, escuchó un ruido en la puerta. Era Q.
Creí que no ibas a venir, pero acá estás, le dijo Ku con esa voz calmada que a Gonchengu ya le ponía los pelos de punta. Gonchengu, temblando, trató de explicar que solo estaba haciendo su trabajo, limpiando las hojas y los platos como le había indicado el gerente. Ku lo interrumpió, diciendo que no tenía por qué disculparse, pero luego se le acercó demasiado cerca y le preguntó por qué estaba tan alejado. ¿Tenés miedo?, le soltó, con esa mirada que no decía nada. Gonchengu negó, nervioso, diciendo que solo se había asustado un poco. Intentó excusarse con que vio a un tipo alto con hombros anchos, pero Ku, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, le lanzó: «Entonces, ¿decís que yo soy grande y vos pequeño? Parece que te asustás fácil sin motivo cuando estás solo, ¿verdad? ¿Será porque sos una ardilla?» Gonchengu sintió que lo estaban observando, que Ku lo estaba clavando con la mirada, y se dio cuenta de que no estaba bromeando. Desesperado, tomó la bandeja y preguntó si podía irse, si no tenía nada más que ordenarle. «¿Por qué carajo me haces esto?», pensó. Pero Ku no lo dejó ir. Lo llamó por su nombre completo, Gonchengu, y como si eso no fuera ya suficientemente inquietante, empezó a hablarle del significado de su nombre, del carácter de lluvia, que también significa claridad. Luego, como si nada, prendió un cigarrillo y le preguntó, de golpe, cuántos años tenía. Gonchengu, ya agotado de tanta manipulación, le respondió que tenía 21 años, deseando que ese interrogatorio terminara de una vez. 21 años. Esa fue la edad que Ku repitió en su mente, pensando que a esa edad ya uno se las sabe todas. Gonchengu sintió un escalofrío que le erizó la piel. Era una presencia hermosa, casi fantasmal, pero viva, y lo arrastraba hacia una oscuridad profunda y desconocida. Tenía miedo. Cuando por fin salió de la residencia de Ku, empujando su carrito, se sentía avergonzado. Se encontró con otra propina de 50.000 wones en el bolsillo de su delantal y recordó las palabras de Kou ofreciéndole comida, esas palabras de «nos vemos de nuevo». Se rió, pero algo no encajaba. Era raro, hasta ese momento, cada encuentro con Kou lo había llenado de nervios y terror, pero ahora, al verlo sonreír, había algo que lo hacía sentir como si estuviera poseído. ¿Había sido un idiota al reaccionar así? Mientras tanto, Ko se deleitaba en la memoria de Gonchengu. Para él, la presencia del joven era como un suave tono azul claro, como el agua de lluvia. Ondulaba con una gracia sutil, como una ola que susurra. Era fácil de leer, pensó Ko, un libro abierto que, a pesar de su energía y brillo, no podía esconder ni una sola expresión. De algún modo, le parecía divertido. En un momento de su día, un subordinado le trajo alimentos nutritivos de su propia familia, preguntándole si quería probarlos. Ko respondió con un simple «después». El subordinado también le recordó que su madre estaba muy preocupada por no poder comunicarse con él y que debía llamarla sin falta ese día. «Sí», dijo Ko, con cierto fastidio. Además, le informó que el director Shin Jun-mo había organizado una reunión y que por eso no debía ir a las aguas termales traseras, sino al baño al aire libre. Ko, con una expresión irritada, golpeó ligeramente el aire con la mano. «Esto es irritante», pensó, pero al final accedió al saber que Shin se había preocupado y que había un asunto importante con el hijo de Sanjeon Mulsan. Más tarde, Ko volvió a pensar en Gonchengu. Por primera vez en su vida, sentía que su mente estaba ligera y clara, como si la lluvia hubiera lavado las nubes. Todo eso solo por haber hablado un momento. Se preguntaba qué pasaría si llegaran a tener un contacto más directo. Sin perder el tiempo, Ko le dio una orden inusual a su secretario Choi. Le pidió que asignara un servidor dedicado a su anexo. El secretario, visiblemente sorprendido, preguntó si no se refería a un hada y si ya tenía a alguien en mente. Ko, con una mirada intensa y un cigarrillo en la boca, se preguntaba con un matiz casi posesivo cómo podría asimilar esa presencia. Una presencia dulce y suave como los brotes de sauce en primavera. Chong-woo, pensó, apuesto a que se vería aún más fascinante si llorara. Mientras Ko se perdía en sus pensamientos, Gonchengu se apuraba por los pasillos iluminados de Daonhang. Buscaba a Taesong y lo encontró en su habitación, recuperándose, o por lo menos eso parecía. Taesong le ofreció algo de comida, pero Gonchengu enseguida sospechó que era otro robo de la mesa de los invitados.
No es eso, me lo dio un cliente, se defendió Taesong. Y cuando Jeon Chong-gu preguntó por qué todo el mundo hablaba tan mal del director Shin, su colega se puso serio. En su cabeza, Taesong seguía indignado por cómo Shin lo había tratado y por haberlo dejado mal herido, o eso hacía creer, sin visitarlo. Con un aire de orgullo, Taesong le contó a Jeon Chong-gu que había llamado a Shin y le había exigido más dinero por su lesión y su incapacidad para trabajar. Para su sorpresa, Shin le había prometido una buena suma, dejando a Taesong exultante. Pero la conversación tomó un giro inquietante cuando Taesong empezó a indagar sobre el director Koo, preguntándole a Jeon Chong-gu si era cierto que Koo no tenía a nadie que lo atendiera de forma personal. Dicen que Koo no puede tener a nadie que lo atienda, soltó Taesong, desatando una revelación que golpeó a Jeon Chong-gu como un balde de agua fría. Por dentro, Jeon Chong-gu sabía que eso no era cierto, porque a él lo habían asignado directamente a Koo. Taesong siguió con su teoría, sugiriendo que la misteriosa enfermedad de Koo no era solo letargo, sino algo más íntimo, un problema de vitalidad que lo había llevado a Daeon-hang en busca de una cura. Recordó incluso una fiesta donde las hadas intentaron de todo para estimular a Koo, sin éxito. Jeon Chong-gu se quedó procesando la información, sintiéndose en una encrucijada. Si Koo lo había llamado a su anexo personal, ¿era por lástima? ¿Por una crueldad que buscaba humillarlo? ¿O porque tenía la esperanza de que él pudiera ser diferente? La idea lo hizo sentir atrapado en un abismo de incertidumbre y miedo. Mientras tanto, Taesong, ajeno a la angustia de su amigo, seguía con sus divagaciones. Con un cigarrillo en la mano y una sonrisa, sentenció que los verdaderamente perversos no eran los que tenían deseos oscuros, sino los que no podían llevarlos a cabo. Para Taesong, la mente del director Koo albergaba deseos complejos y sumamente privados, y su presencia en Daeon-hang era un intento por explorar ese lado, aunque sin éxito aparente. Jeon Chong-gu ahora sentía que había sido convocado a un lugar muy oscuro. Taesong, con una sonrisa que ocultaba un entendimiento muy crudo de la situación, desestimó las dudas de Jeon Chong-gu. Para él, era inútil explicarle a alguien tan inocente la verdad de los deseos retorcidos de Koo, que buscaba saciar sus anhelos más íntimos de una forma particular. Y justo en ese momento, una ola de pánico invadió a Jeon Chong-gu al darse cuenta de la verdadera y adulta naturaleza del papel de hada que le querían asignar. Las implicaciones le golpearon de golpe, imaginando cosas que lo horrorizaron y lo dejaron sin aliento. Taesong, ajeno o indiferente a su angustia, simplemente le aconsejó que, si no podía evitarlo, lo mejor sería disfrutarlo. Luego, quejándose de lo adolorido que estaba por el trabajo, expresó su deseo de ir al onsen al aire libre de la casa secundaria. Jeon Chong-gu lo vio irse, dejándolo solo con sus pensamientos. Mientras caminaba por los senderos iluminados de Daeon-hang, intentó racionalizar lo que estaba viviendo. Quizás Koo solo era alguien estresado por su gran negocio, o tal vez era su enfermedad. Se convenció de que había reaccionado exageradamente y que lo mejor sería tratarlo con amabilidad la próxima vez, sobre todo por las buenas propinas. Con ese pensamiento, se dirigió hacia el onsen al aire libre, pensando que, con suerte, estaría vacío y podría relajarse un poco. Sin embargo, el onsen no estaba vacío. Un grupo de huéspedes, entre ellos el director Shin, se relajaban en el agua. La conversación era abierta y desinhibido. Uno de los hombres, de cabello largo y tatuajes, hablaba sobre cómo su energía había crecido y se había vuelto un problema con los años, y que ahora le gustaban más los hombres. Otros bromeaban sobre sus cambiantes preferencias, sugiriendo que, con tal de pasarla bien, todo valía. El hombre del cabello largo preguntó por una ardilla que había venido a disculparse, insinuando el deseo de beneficiarse de ella si hubiera sido un hada. El director Shin no entendía bien las referencias, pero el hombre aclaró que se trataba de un servidor y no de un hada. La conversación tomó un tinte más sugestivo, describiendo a Jeon Chong-gu como un hada que atrae a los hombres y su piel tan blanca como la de un durazno de agua. De repente, un ruido. Jeon Chong-gu, que se acercaba al onsen para ver si estaba libre, fue interceptado por un guardia de seguridad.
lo acusaron de espiar, y a pesar de sus gritos de dolor y sus explicaciones de que solo quería ver si el baño estaba vacío para usarlo él mismo, ya que los empleados solo podían hacerlo sin clientes, lo sometieron a una revisión exhaustiva, incluso dentro de la ropa, buscando cámaras o celulares. No encontraron nada, confirmando que, como todos los empleados, Yeon Cheng-gu había dejado su teléfono en la oficina. El hombre del cabello largo intervino, pidiéndole al guardia que dejara de asustar al niño. Lo tomó del brazo con fuerza y lo arrastró hacia el onsen, ignorando sus protestas y sus intentos de liberarse. «¿Por qué haces esto? ¡Soltame!», gritaba Yeon Cheng-gu, mientras el guardia lo identificaba como Cheng-gu, la ardilla de la que hablaban. Los demás huéspedes observaban con curiosidad y desdén, con comentarios como «Cuando un adulto habla, tenés que escuchar». En medio del forcejeo, Yeon Cheng-gu perdió el equilibrio y resbaló, cayendo inevitablemente hacia el agua. Al caer al agua, el huésped tatuado, lejos de soltarlo, lo arrastró más hacia el interior del onsen, mientras otros huéspedes observaban la escena con risas y comentarios de aprobación, disfrutando del espectáculo. Yeon Cheng-gu se sintió completamente humillado. En su mente, una voz le decía que debía aguantar, que era un invitado y que para esa gente adinerada, él no era más que un juguete. El hombre tatuado se le acercó de nuevo, con una propuesta atrevida, llamándolo bebé y pidiéndole que le sirviera a su hermano. Yeon Cheng-gu se negó con vehemencia, pero el huésped, ignorando su rechazo, lo sujetó del mentón y le preguntó si quería que su Hyung, hermano mayor, echara un vistazo a su cuerpo. Las risas de los demás resonaban, animándolo a no romper el ambiente. «¡Qué asco!», pensó Yeon Cheng-gu, intentando zafarse. «No quiero, te digo que no quiero». Pero sus gritos eran ahogados por la situación y la indiferencia. Los toques inapropiados del huésped y sus comentarios sugestivos sobre su cuerpo lo hicieron sentir atrapado, mientras pedía desesperadamente ayuda en su cabeza. En medio de su desesperación, una imagen del pasado lo golpeó. Un recuerdo de la secundaria, donde un compañero lo acosaba con juegos de empujar que escalaban a tocamientos y burlas crueles. Los otros chicos del aula se reían, pero nadie intervenía, nadie lo ayudaba. La amarga lección era clara, nadie lo había ayudado entonces, y ahora, en el onsen, con Koo y Shin Jun-mo presentes, la historia parecía repetirse. Shin Jun-mo incluso hacía comentarios a otros huéspedes, riéndose de la situación. Yeon Cheng-gu observó a Koo desde la distancia, con una mezcla de miedo y una tenue esperanza. Recordaba vagamente a Koo como el problemático rico que había afectado a Taesong. El huésped tatuado seguía con sus avances, diciéndole que solo jugarían un rato. Yeon Cheng-gu lo miró y por un momento pensó en la posibilidad de que quizás, si esa persona lo ayudara, ¿sería posible? Mientras tanto, Taesong encendió un cigarrillo, observando a Koo desde la orilla. «Es divertido», dijo con un aire de indiferencia, a lo que Koo respondió con una expresión seria. «A mí no me parece divertido». Yeon Cheng-gu, cansado de la situación, empujó al huésped tatuado, gritándole: «¿Por qué? ¿Por qué así? Solo estoy bromeando». El huésped, sorprendido, le gritó: «¡Oye!». Finalmente, la situación se calmó un poco. Yeon Cheng-gu y Koo terminaron juntos en el agua, con el primero cabizbajo y claramente incómodo. «Te dije que no me gusta», le dijo Yeon Cheng-gu a nadie en particular, pero con Koo a su lado. El huésped tatuado, que momentos antes había agredido a Yeon Cheng-gu, ahora se burlaba de Shin Jun-mo, comentando lo rápido que algunos captaban las cosas. Koo, por su parte, le agradecía al tatuado con una ironía apenas perceptible, mientras los demás se reían a carcajadas. Yeon Cheng-gu observaba la escena desde la distancia, con un nudo en el estómago, sintiendo que algo oscuro se cernía sobre él. Koo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, le hizo saber a Yeon Cheng-gu que le debía una recompensa por el entretenimiento que acababa de proporcionar. Yeon Cheng-gu no entendía bien a qué se refería, pero la situación ya era bastante humillante. Koo, que aún estaba dentro del agua, se quejó de que se estaba aburriendo y con una mirada penetrante le preguntó a Yeon Cheng-gu si no sabía cómo complacer a un hombre. La pregunta cayó como una losa. Yeon Cheng-gu, que ya se sentía acorralado, intentó explicar que él era un servidor, no un hada, y que no había recibido ese tipo de entrenamiento.
Pero Kou, con una sonrisa burlona, lo confundió intencionalmente con un supervisor, alimentando las risas de los demás huéspedes, incluido el huésped tatuado, que se divertía con el tormento de Yeon Chong-gu. La humillación era completa. Para Yeon Chong-gu, esto era un eco doloroso de su pasado. Se sentía completamente solo y sin salida. Empapado y tiritando, le preguntó a Kou si podía irse, pero Kou solo le dijo que se moviera rápido para no resfriarse. Yeon Chong-gu vio a la seguridad al fondo, sabiendo que no había forma de escapar. Su mente corría entre el pánico y la desesperación. «Disfruta del hombre», le había dicho Kou, como si lo estuviera invitando a un juego retorcido. Con un suspiro de resignación y sintiendo que no tenía otra opción, Yeon Chong-gu decidió hacer lo que había visto hacer a las hadas innumerables veces. Se acercó a Kou temblando y se sentó en su regazo, abrazándolo suavemente, murmurando un «gracias por su ayuda» que sonaba más a una rendición. Pero cuando intentó levantarse y preguntar si podía irse, Kou simplemente lo sujetó de la mano, dejándole claro que esa ayuda no había terminado todavía. En ese momento, Kou no solo lo sujetaba. Yeon Chong-gu sintió una presión incómoda, algo que se hacía más evidente bajo él, y en su mente retumbaba la voz de Shin Jun-mo, que seguía bromeando sobre una serpiente en las aguas termales. Ajeno al pánico de Yeon Chong-gu, Shin Jun-mo se reía de la situación, mientras Yeon Chong-gu, cada vez más asustado, trataba de forcejear, sintiendo el aliento de Kou en su cuello, una cercanía que le erizaba la piel. Pero Kou, para su sorpresa, no parecía inmutarse por sus quejas. En su interior, la presencia de Yeon Chong-gu era un bálsamo, un aroma a menta que lo envolvía, una energía que hacía fluir la sangre por sus venas, algo que no había sentido en mucho tiempo. Para él, era la sensación de estar vivo, de despertar de un largo letargo. Por eso, sus manos se aferraban más fuerte, mientras Yeon Chong-gu le suplicaba, «No me gusta, por favor déjame ir». Shin Jun-mo seguía ahí, observando la escena. «Si seguís así, voy a tener que buscarles una manta», dijo, con un tono burlón, insinuando que Yeon Chong-gu, a pesar de su inocencia, estaba jugando un juego peligroso. Incluso se reía de la incapacidad de Kou para estimularse con las hadas, pero ahora parecía estar encontrando una solución, refiriéndose a Yeon Chong-gu como una ardilla que finalmente se había mudado. Yeon Chong-gu, desesperado, le recordó a Kou su promesa: «Dijiste que no te pararías». Pero Kou, ajeno a su súplica, solo lo abrazaba más fuerte. Yeon Chong-gu se sentía atrapado, como si lo hubieran pegado a una roca. Y la presión bajo él solo aumentaba. En un instante sintió un mordisco en el cuello, una acción posesiva que lo hizo forcejear aún más con tal ímpetu que logró soltarse. Kou lo miró irse, su expresión ilegible, mientras Shin Jun-mo se reía a carcajadas. «Ahora el bebé que muerde y se va», exclamó, riéndose de la ardilla voladora que huía. Kou por un instante pareció considerar seguirlo, pero con un suspiro dijo, «Déjalo ir», aunque en su mente no pudo evitar pensar, «No tenés modales». Yeon Chong-gu, liberado pero tembloroso, corrió sin mirar atrás, con el corazón en la garganta. Pero en la oscuridad sus pies lo traicionaron y cayó aparatosamente al suelo. Se levantó adolorido, la vergüenza y el miedo aún frescos. Miró a su alrededor, la noche lo envolvía y una luna roja se alzaba en el cielo. La vio y tuvo una sensación escalofriante, como si los ojos de Kou, esos ojos fríos y penetrantes, lo estuvieran mirando desde la distancia, recordándole que, aunque hubiera escapado, el tormento todavía no había terminado. Aunque había logrado escapar, el tormento todavía no había terminado. Yeon Chong-gu sentía un miedo profundo, como si lo estuvieran persiguiendo, con la terrible certeza de que si no huía, lo devorarían. En su habitación compartida, mientras sus compañeros dormían, trató de moverse sin hacer ruido, deseando con todas sus fuerzas poder esconderse. Pero el terror no era su único problema. La cruda realidad económica lo golpeaba sin piedad. Cada mes necesitaba 6 millones de wones para las deudas y el tratamiento de su abuela. Le faltaban más de 5,5 millones y solo quedaba una semana. Pensó en buscar trabajo de campo para la cosecha, quizás así conseguiría un poco.
Pero era suficiente. Él, un graduado de secundaria sin habilidades especiales, ¿podría realmente ganar tanto? No tenía la seguridad de otro trabajo como el de Da Won-hyang, y si se atrasaba un día en los pagos del préstamo, los intereses se dispararían. Se cubrió la cara, sintiéndose abrumado, pero se obligó a reaccionar. «Despertate, Yeon Chong-gu, pensé en tu abuela», se dijo a sí mismo. No hay nada que temer. No hice nada malo. No puedo dejar mi trabajo. Con esa dura resolución, decidió que, de todos modos, eran solo 6 meses. Tendría que aguantar. La mañana siguiente, la cama de Yeon Chang-gu estaba hecha un desastre. Sus compañeros se quejaban de que había estado dando vueltas y haciendo ruido toda la noche, sin dejarlos dormir. Él solo pudo murmurar que ya se había levantado, arrastrando su cuerpo agotado. Se lo veía madrugar para lavar la ropa y los zapatos, intentando poner en orden lo poco que podía. Luego, mientras barría las hojas caídas, se puso un gorro y una mascarilla, quizás para ocultar su resfriado o su ansiedad. Pero sus colegas le recordaron que los gerentes se enojarían si lo veían así. A regañadientes, se quitó el gorro, deseando poder pasar desapercibido. Mientras el gerente asignaba las tareas del día, Yeon Chang-gu solo pensaba en encontrar el lugar más apartado para trabajar. Se sentía miedoso, diferente a como era antes. Los huéspedes VVIP se quedarían un mes, pero él esperaba que se aburrieran y se fueran antes. Hasta entonces, su única estrategia era esconderse lo mejor que pudiera, esperando que no encontraran nada más divertido que él. De repente, vio al gerente Yeon Soo-yoon llegar, algo inusual para un día que no era de reunión. ¿Vendrá a regañarnos?, se preguntó Yeon Chang-gu con un nuevo nudo en el estómago. Yeon lo llamó para una charla. Yeon Chang-gu se puso nervioso. El gerente le preguntó por qué llevaba barbijo, y Yeon Chang-gu, tosiendo un poco, dijo que tenía un resfriado. Pero Yeon no le creyó y lo llamó por su nombre, con un tono serio. «A partir de hoy, vas a ser el encargado exclusivo de la casa número 7», le dijo Yeon. «Servir, limpiar, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sin errores. ¿No te guste? ¿Viniste a pasear?» Yeon Chang-gu estaba en shock. Eso era el anexo. No podía creerlo. No había manera de que él pudiera hacer eso. Pero antes de que pudiera negarse, Yeon lo interrumpió. «No te preocupes por la plata», le dijo el gerente. «Te vamos a ajustar el sueldo a 6 millones». Yeon Chang-gu se quedó mudo. ¿6 millones? ¿Por qué? ¿Qué?, preguntó, con el corazón latiéndole a 1000. ¿Cómo sabía Yeon que él necesitaba exactamente esa cantidad para las deudas y el tratamiento de su abuela? Era una cifra demasiado precisa para ser una coincidencia. «¿A quién se lo escuchaste?», le preguntó, sintiendo cómo lo invadía el pánico y la indignación. Yeon solo se rió. «Yo solo transmito las órdenes de arriba. Vos solo tenés que hacer lo que te digan. Esta no es una mala oferta para vos, va a ser más fácil que lo que estás haciendo ahora». Y con eso lo despidió, ordenándole que llevara el desayuno a Sura-won. Yeon Chang-gu se quedó con la amarga sensación de que lo estaban arrastrando a un juego peligroso. Quería huir, escapar de esa situación que se sentía tan rara. Pero la imagen de su abuela y la promesa que le había hecho de aguantar 6 meses lo retuvieron. Tenía que hacerlo. Empujó el carrito del desayuno hasta el anexo de Q. Le habían dicho que Q era de dormir mucho, así que solo tenía que dejar la bandeja y salir sin hacer ruido. Entró, puso el desayuno en la mesa y escuchó un pequeño golpecito. Se giró, curioso, y vio una bellota en el suelo. ¿Una bellota?, se preguntó. De repente, una voz profunda lo saludó con un «hola». Yeon Chang-gu se sobresaltó. No era Q, era Shin Jun-mo, el amigo de Q, sentado tranquilamente en el porche. Yeon Chang-gu hizo una reverencia automática, su mente todavía procesando la sorpresa. Shin Jun-mo lo miró de arriba abajo. «¿Por qué tenés la máscara puesta? ¿No te la vas a sacar?». Yeon Chang-gu repitió que tenía un resfriado. Shin Jun-mo sonrió con una expresión astuta. «¿En serio sos una ardilla?». Yeon Chang-gu lo miró confundido. «¿Eh?». Shin Jun-mo abrió la mano, mostrando varias bellotas que había estado juntando. «¿Para qué guardás cosas como estas?». La pregunta y la revelación de las bellotas lo dejaron completamente perplejo. Era obvio que Shin Jun-mo sabía más de lo que dejaba ver.
No tardó en confirmar que el bolso que Yeon Cheng-gu veía era suyo, y con una sonrisa cargada de desinterés le dijo que debió haberlo guardado mejor. Las bellotas que Yeon Cheng-gu recolectaba con tanto esmero para su abuela fueron objeto de la burla de Shin Jun-mo, quien lo increpó, preguntando si su abuela también era una ardilla. El comentario, más allá de la simple chanza, hirió a Yeon Cheng-gu hasta lo más profundo. Aunque intentó mantener la calma y no responder a la provocación, la actitud de Shin Jun-mo lo estaba desquiciando. Mientras Yeon Cheng-gu recogía las bellotas del suelo con el cuerpo adolorido, escuchó a Shin Jun-mo decir que le haría una pulsera con ellas. Un acto de aparente bondad que fue rápidamente desmentido cuando Shin Jun-mo pisó una de las bellotas con una crueldad que lo dejó helado. ¿Te estás divirtiendo?, le preguntó Shin Jun-mo con un tono que dejaba claro que no le importaba si la respuesta era sí o no. Yeon Cheng-gu apretó los puños, la ira burbujeaba en su interior, pero sabía que no podía reaccionar. Pero la paciencia tiene un límite. «Dije que se las daría a la abuela que está enferma, ¿por qué tenés que llegar a esto?», gritó Yeon Cheng-gu, su voz cargada de frustración. El trato de Shin-mo, la violación de su privacidad al abrir su bolso, el desprecio por sus pertenencias, todo se le venía encima. La respuesta de Shin-mo fue aún más perturbadora. Con una sonrisa fría, le preguntó si, en ese caso, podía robarlo y destruirlo, como si la dignidad de Yeon Cheng-gu fuera un juego para él. Desesperado por recuperar algo de control, Yeon Cheng-gu se apuró a sacar unos billetes de su bolso. Quería devolverle a Shin-mo cualquier consejo o favor que implicara esa humillación constante. Con la voz temblorosa, le dijo que el trato que le daban era irrespetuoso. Pero Shin-mo no solo le arrebató el dinero de la mano, sino que, en un acto de puro sadismo, «¿Quién te crees que eres, Chong-gu?», le espetó, mientras el dinero se convertía en cenizas, simbolizando la aniquilación de cualquier esperanza de respeto. Shin-mo siguió con su juego, quemando billete tras billete, mientras le preguntaba a Yeon Cheng-gu si quería ir al anexo. Yeon Cheng-gu, humillado y temblando, solo pudo gritar que no, que él no era un tipo raro. La burla de Shin-mo al decirle que no era un hijo de puta mientras el dinero se hacía cenizas, solo profundizó su desesperación. Después de ese terrible encuentro, Yeon Cheng-gu intentó volver a su rutina. En el jardín de Do-won-hyang entregaba toallas limpias a sus compañeras que notaban lo agotado que se veía. Pero su mente no paraba de torturarlo, volviendo una y otra vez a las palabras de Shin Jun-mo. Entonces, la verdad lo golpeó con fuerza. Lo que esa gente quería de él era que se convirtiera en una especie de acompañante personal, por su propia voluntad. «Esto es una locura», se dijo, la idea de la renuncia naciendo en su cabeza. Decidido, fue a hablar con el manager Yeon. Exigió que lo liquidaran de inmediato, que ya no podía seguir. El manager, furioso, le recordó que las renuncias tenían un procedimiento, que no era una tiendita de barrio. Yeon Cheng-gu se disculpó, pero insistió, golpeando la mesa, que realmente no podía más. Cuando el manager le preguntó por qué, Yeon Cheng-gu intentó explicar, nombrando al cliente del edificio 7, a Ku, pero se calló. El manager, intentando calmarlo, le ofreció una Coca-Cola cero y le preguntó directamente si había pasado algo con Ku. Yeon Cheng-gu lo negó con vehemencia, aunque su rostro no podía ocultar el tormento. El manager Yeon, exasperado, lo llamó idiota y le soltó la cruda verdad. La madre del exdirector Shin Jun-mo era la dueña de más de la mitad de Do-won-hyang. Ku tenía el control de todo. Le explicó que el puesto que le habían dado y el salario ajustado a sus deudas eran un favor, una trampa. Le dijo que era como un perro atado, que solo podía mirar. Sin tacto, el manager le sugirió que dejara su orgullo de lado y se acostara con Ku una vez para arreglar todos sus problemas. «Este lugar es un mundo distinto, los ideales no valen», le dijo. Yeon Cheng-gu lo escuchó, y aunque la propuesta era repugnante, el manager siguió insistiendo que Ku era su lotería, la solución a todas sus deudas. «No necesito eso», gritó Yeon Cheng-gu, afirmando que él podía pagar todo por su cuenta y que nadie le había pedido ayuda. Pero la respuesta del manager fue un golpe de gracia. Su renuncia era imposible. «El exdirector ni siquiera puede tocar al presidente», le recordó, dejándole claro que no importaba lo que hiciera, estaba atrapado. La resignación ya era una compañera familiar para Yeon Cheng-gu.
El manager Yoon intentaba disfrazar su encierro como una elección, instándolo a comportarse con sensatez. Pero él solo se sentía como una abeja atrapada en una telaraña. Yeon Chong-gu intentó negociar, pidiendo al menos poder trabajar en el jardín o en cualquier cosa que lo mantuviera ocupado. Yeon, con un suspiro de fastidio, aceptó a regañadientes consultar con el presidente. Yeon Chong-gu se preguntaba si realmente existía una elección sabia en su situación. Mientras su mente divagaba, se encontró observando a unas hermosas mujeres vestidas con trajes tradicionales y no pudo evitar compararse con ellas. Para él, eran comida gourmet y él simplemente un tteokbokki, algo básico que uno come por un rato y luego se aburre y lo deja. Se sentía como un juguete, convencido de que una vez que Koo se cansara de jugar con él, lo dejaría de lado sin más. Este sentimiento lo llevó a recordar su infancia, las crueles revelaciones de su tía. Le había contado sin necesidad que su madre trabajaba en un bar y conoció a su padre como cliente, para luego trabajar en un salón de masajes. Su papá, un ludópata ausente, y su abuela siempre en el santuario, lo dejaron al cuidado de esa misma tía, quien un día le dijo que con solo sonreír la gente se cautivaba con él, igual que su madre. La tía le sentenció que tenía la cara de alguien que se gana la vida de una manera cuestionable, y cómo desde niño ya mostraba esas señales. Estas palabras se unían a la amarga memoria de haber sido víctima de acoso en la escuela secundaria y en el transporte público, una cruel confirmación de que parecía atraer a gente extraña. Su amigo Kyujin incluso le había dicho que quizás tenía una constitución que atrae a los pervertidos. Recordaba la imagen rota de sus padres, la madre que no recordaba y a quien, a pesar de todo, odiaba por haberle legado un problema tan grande. La odiaba y le guardaba rencor. De vuelta en el presente, Yeon Chong-gu encontró una forma de lidiar con su inquietud. Se sumergió en el trabajo manual. Podaba árboles, regaba el invernadero, quitaba hojas del estanque y desmalezaba el huerto. El tiempo pasó volando entre las tareas y por un momento se preguntó si no hubiera sido mejor postularse para la gestión de instalaciones en lugar de este servicio tan personal. Pero la calma era solo superficial. Al acercarse de nuevo al anexo, sintió un peso. Koo no había aparecido en días, ni siquiera para comer, y las huellas del incidente con Shin Jun-mo seguían allí, un recordatorio constante de su humillación y el dinero quemado. La marca de hollín en la puerta se negaba a desaparecer. Las bellotas que tanto se había esforzado en conseguir se habían esfumado sin dejar rastro, y se preguntaba si Koo o alguien más las había recogido. Lo que realmente lo asustaba no eran las bellotas, sino la extraña tranquilidad, esa calma que precedía a la tormenta. Necesitaba hablar con Taesong para desahogarse y pedir consejo, pero el hombre había estado elusivo. Justo cuando más lo necesitaba, y como si lo hubieran llamado, Taesong apareció en el anexo. Con su habitual aire desenfadado, Taesong le echó una mirada a Yeon Chong-gu, como si supiera exactamente lo que estaba pasando con Koo. Pero la conversación fue interrumpida de forma abrupta por Shin Jun-mo, quien irrumpió en escena. Sin dudarlo, Jun-mo agarró a Yeon Chong-gu con una fuerza innecesaria, burlándose de él y llamándolo ardilla, mientras Yeon Chong-gu solo intentaba decir que tenía que trabajar. Taesong, que no se quedaba atrás, intervino, confrontando a Jun-mo con una mezcla de fastidio y desafío. Le advirtió que no fumara y el ambiente se puso tenso. Shin Jun-mo, lejos de amilanarse, empezó a soltar comentarios provocadores, insinuando que Taesong no sería tan valiente frente a Koo y haciendo un comentario vulgar sobre él, buscando desestabilizarlo. También se deleitó en burlarse de Yeon Chong-gu, diciendo que lo entrenarían y que, tarde o temprano, Koo lo desecharía como un juguete. La escena escaló, con Shin Jun-mo susurrando una insinuación atrevida mientras le entregaba una tarjeta. Le advirtió a Taesong que tuviera cuidado con la gente porque las estafas siempre vienen de quienes confías, una ironía viniendo de él. Finalmente, el acompañante de Jun-mo lo instó a irse y este se despidió con una risa cruel y un último comentario condescendiente hacia Yeon Chong-gu, diciéndole que se moderara. Una vez que Jun-mo se fue, dejando a Yeon Chong-gu solo con su carrito de trabajo, la tranquilidad duró poco. De pronto, una cámara oculta en un celular reveló que alguien lo estaba espiando, registrando cada uno de sus movimientos. La sensación de ser observado, una vez más, lo invadió. Mientras tanto, Koo apareció en otra parte del anexo, mirando con interés un frasco lleno de bellotas que Yeon Chong-gu había estado recogiendo.
sin mediar palabra, con una mirada fría y penetrante, dejando claro que nada, ni siquiera un pequeño pasatiempo, escapaba a su control. Le ordenó a Yeon Chong-gu que las dejara. La expresión de Yeon Chong-gu reflejó la sorpresa y el sometimiento ante la autoridad de Koo. Koo, ahora tranquilo, parecía haber terminado su demostración de poder. En otro rincón de Do-eun-hyun, su hermano Gun-woo llegó con el ceño fruncido. Estaba de mal humor, quejándose a quien quisiera oírlo de lo jodido que estaba el ambiente en el campo de golf y de cómo la gente arruinaba todo. Se acercó a Yeon Chong-gu, que seguía en el onsen mirando su celular. Gun-woo, visiblemente aburrido, intentó sacarle conversación. ¿Qué miras con tanta atención? Pero Yeon Chong-gu, sin ganas de líos, le dijo que se fuera si no tenía nada importante que decir. Gun-woo no se dio por vencido, le contó que iba a Seúl y lo invitó a visitarlos el mes siguiente, solo para quejarse de nuevo que no tenía con quién jugar al golf. De repente, Gun-woo recibió una llamada. Al otro lado de la línea, alguien le informó sobre los chismes que circulaban. Al parecer, Koo se lo había pasado genial en el Morangakak Onsen. La persona también le soltó el dato de que Shin Junmo había armado un escándalo en el chat grupal por una ardilla que se había subido al auto de Koo. En ese momento, Gun-woo ató cabos. ¿La ardilla? ¿Te referís al chico del servicio con el que jugamos al golf? Mientras tanto, Koo, que había estado en el onsen, escuchaba todo. Reflexionaba en silencio sobre Shin Junmo, a quien consideraba un pequeño bicho molesto. Justo cuando salía del agua, su teléfono empezó a sonar sin parar. Era su madre. Gun-woo, que lo observaba, sonrió con malicia y le preguntó si ya se había dado cuenta de la llamada. Koo, con una mirada cansada, explicó que su madre siempre lo bombardeaba con esas llamadas. A Koo le molestaba la constante intromisión de su familia, especialmente de su tía, en su vida privada, más aún después de saber cómo habían forzado a un pariente a situaciones comprometedoras en el pasado. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza. Preocupada por su corta vida y tratando de satisfacer sus deseos, aunque Koo sentía que era más una molestia que otra cosa. Era una de las razones por las que se había refugiado en Peach Blossom Village, quería huir de la excesiva influencia materna. Pensó en cómo sería si su familia se enterara de que había encontrado a su agua de lluvia. Seguramente su madre le exigiría que se lo llevara rápido para que le dijera su suerte. Decidido a cortar de raíz tanta interferencia, Koo le dio instrucciones claras a Gun-woo. Jeong-gu Kim le dijo, «Decile a mi madre que estoy muy ocupado y que no le tome el pelo a su espía con esas tonterías». Gun-woo asintió, entendiendo la orden. Con la mirada fija, Koo añadió, «Primero que todo, pongamos nuestras manos sobre ese tipo». La orden era clara, había que controlar la situación y a quienes intentaban manipularla. Mientras tanto, lejos de las intrigas de Koo, Yeon Chong-gu miraba la tarjeta de presentación que Shin Junmo le había dado. Pese a que pensó en guardarla, por si acaso, decidió que jamás le pediría ayuda a alguien tan descarado y siniestro. Esa tarjeta terminó en el basurero. Los días pasaban entre su trabajo en el campo de golf y la constante ansiedad por su situación. Hoy era día de pago, pero eso no cambiaba el nudo en el estómago. Se sentía atrapado, rogando por ser olvidado en la ajetreada vida de Koo. Pensaba en su abuela, en cómo se las arreglaba, en todo el caos que lo rodeaba y en el deseo de huir de todo. Si tan solo pudiera volver al tiempo antes de conocer a Koo, haría lo posible para nunca cruzarse con él. En medio de esos pensamientos, un compañero lo llamó desde un carrito de golf. «Chong-woo, ¿cuánto te falta?». Terminó su tarea y subió al carrito. Su compañero, el gerente Yeon, le ofreció invitarle algo rico porque era día de pago. Yeon Chong-gu, pensando en un buen tangsuyuk, aceptó, pero la alegría duró poco. Al llegar al restaurante, los precios eran una locura. El tangsuyuk que quería costaba 180,000 wones, casi 4 veces lo que llevaba de propinas. Yeon Chong-gu se puso pálido, no tenía suficiente. El gerente Yeon, viendo su apuro, le ofreció pagar. Sacó una tarjeta African Express y con una sonrisa que no terminaba de convencer, dijo que cargaría la cuenta para ambos. Yeon Chong-gu se sintió incómodo, pero no tuvo otra opción. Pidió la comida para llevar y prometió devolver el dinero al día siguiente. El gerente Yeon solo le dijo que esperaba con ansia su pago. Con la caja de tangsuyuk en la mano, Yeon Chong-gu caminaba reflexionando sobre los 180,000 wones de deuda.
El anciano para quien había comprado la comida la encontró deliciosa, pero para John Chong-gu ese plato era el recordatorio de un préstamo innecesario y carísimo. Más tarde, el gerente John lo encontró para entregarle su salario. John Chong-gu sonrió al ver el sobre, pero el gerente le advirtió: «Vas a usar tu teléfono móvil, ¿verdad? Sin internet, solo una llamada de 10 minutos». John Chong-gu asintió y emocionado llamó a su abuela. Ella, feliz de escucharlo, le dijo: «¡Ay, mi bebé, bonito cachorro!». Pero al ver la pantalla, su rostro cambió. John Chong-gu notó la preocupación en los ojos de su abuela y se dio cuenta de que su propio sufrimiento se reflejaba en su apariencia, hasta el punto de que su abuela lo notaba. «Abuela, ¿qué le pasa a tu cabello?», preguntó, sintiendo el peso de la situación. Su abuela, con la voz serena, le explicó que se había cortado el pelo largo porque le resultaba incómodo para dormir, aunque, en el fondo, sabía que ya no tenía mucho control sobre su propia vida. John Chong-gu escuchó, conteniendo las lágrimas, mientras ella le recordaba viejos consejos, que se cuidara de la gente mala y evitara lugares concurridos para proteger su energía. Él se prometió a sí mismo que trabajaría duro para ganar dinero y volver, pidiéndole a su abuela que se cuidara también. Pero, a pesar de sus buenas intenciones, el peso de su propia pena lo alcanzó. Mientras sacaba una foto del patio, sintió las lágrimas brotar. Intentó comunicarse con sus amigos por chat, mandando un rápido «estoy vivo», pero la llamada que recibió de Eugene tuvo que ser cortada abruptamente. Su tiempo al teléfono estaba restringido, una limitación más en su vida controlada. Con la cabeza llena de preocupaciones, John Chong-gu caminaba por los senderos, pensando en el dinero que debía devolver por la comida cara y en la necesidad de comprarle algo a Tae-sung, su colega y ex ídolo. «¿Por qué no lo veo últimamente?», se preguntaba, sintiendo una extraña inquietud. De repente, se cruzó con Tae-sung. Lo saludó con sorpresa. Tae-sung le explicó que iba a visitar a su hermano, pero que habían tomado caminos distintos. Lo invitó a almorzar al día siguiente, ofreciéndose a pagar, y le preguntó si había conseguido alguna propina ese mes. John Chong-gu le dijo que un poco. La conversación tomó un giro inesperado cuando Tae-sung, con una seriedad que John Chong-gu nunca antes le había visto, le pidió un favor. John Chong-gu, extrañado, le preguntó qué necesitaba. Tae-sung le confesó que era la única persona a la que podía pedirle ayuda. Entonces soltó la bomba. Necesitaba que le prestara dinero. ¿Cuánto? 700 millones de wones. John Chong-gu quedó boquiabierto. ¿700 millones? Era una cantidad absurda. Tae-sung le explicó que su hermano mayor había tenido un accidente y que si no conseguía esa plata hoy mismo, lo arrestarían. Dijo que era un asunto familiar muy delicado y que, a pesar de saber la situación de John Chong-gu, no tenía a nadie más a quien acudir. John Chong-gu se vio en un aprieto. Por un lado, tenía sus propios problemas financieros y una deuda que pagar al día siguiente. Por el otro, Tae-sung lo miraba con desesperación. Tae-sung, viendo su duda, intentó manipularlo. «Mi tía puede tener el dinero listo para mañana, solo préstamelo por un día», le dijo. «¿No confías en mí?». John Chong-gu intentó explicar que él también tenía que pagar una deuda importante, pero Tae-sung lo interrumpió, molesto. «Te lo devuelvo mañana. Chong-gu, ¿no confías en mí? Es un poco decepcionante». John Chong-gu se vio acorralado. La culpa y la presión de la deuda de su amigo se sentían demasiado pesadas. No le quedó otra que aceptar. Tae-sung, con una alegría exagerada, abrazó a John Chong-gu y, como si la ayuda no fuera suficiente, le ofreció una chaqueta llamativa, diciendo que le quedaba bien y que estaba fría la noche. John Chong-gu se la puso, aunque le parecía un poco ostentosa, mientras Tae-sung seguía con su discurso de hermanos. A la mañana siguiente, con la resaca de la promesa de devolverle el dinero, John Chong-gu empezó a buscar a Tae-sung. Lo necesitaba urgente para saldar su propia deuda, pero nadie lo había visto. Preguntó a varios colegas, incluso en la cocina, que estaba un caos por la lluvia y todos los clientes encerrados en el palacio. Nadie sabía nada. Con una preocupación creciente, John Chong-gu salió a la lluvia, preguntándose a dónde ir o qué hacer. Fue en ese momento que se topó con Yuge, una colega que lo reconoció del baño al aire libre. Al ver su angustia, ella preguntó qué pasaba. John Chong-gu le contó que Tae-sung le había pedido un préstamo importante y que ahora no aparecía. Yuge le dijo que fue a la habitación de Tae-sung temprano, pero él ya no estaba. Ambos decidieron ir a revisar el cuarto.
Al llegar, la puerta estaba cerrada, pero Yoje la abrió de una patada, revelando la verdad más cruel. La habitación estaba completamente vacía. Ni una sola pertenencia, ni rastro de Taesong. Yoje, visiblemente molesta, comentó que Taesong era un perro solitario y traicionero. Las cámaras de seguridad confirmaron que Taesong había abandonado la casa de las hadas a las 2 de la madrugada, esquivando los puntos ciegos sin dejar rastro ni señal de haber sido recogido por algún vehículo. Jeon Chong-woo solo pudo mirar las imágenes, sintiendo que le habían vaciado el alma. Jeon Chong-woo se enteró de la amarga verdad. Taesong había usado un alias en el pagaré, lo que hacía casi imposible rastrearlo. La realidad le cayó encima como un balde de agua fría, dejándolo en el piso golpeado por la noticia. Con 700.000 millones de wones esfumados, su situación era crítica. Desesperado, Jeon Chong-woo le pidió un adelanto al gerente Jun, aunque sea unos pocos millones para empezar a pagar. Pero el gerente, con el ceño fruncido, le negó la ayuda. Le explicó que, por culpa de otros incidentes parecidos, la empresa había prohibido los adelantos. Además, lo regañó por ser tan ingenuo y prestarle semejante suma a alguien que apenas conocía. La esperanza de una solución rápida se desvaneció. Caminando por los senderos de Dawon-hang, Yoje intentó consolarlo, diciéndole que el culpable era Taesong y no él. Le preguntó por qué dudaba en denunciarlo, si acaso le preocupaba meterlo en problemas. Jeon Chong-woo, con la mirada perdida, solo atinó a decir que quería esperar un poco más, como si el día aún pudiera traerle una solución. Yoje suspiró, frustrada por su persistente ingenuidad. Incluso le ofreció ayudarlo a ahorrar, pero Jeon Chong-woo se negó rotundamente. Le explicó que no podía aceptar dinero de ella y luego arrastrarla a sus problemas si él fallaba. En medio de su angustia, la mente de Jeon Chong-woo lo llevó de vuelta al día en que conoció a Taesong. Recordó la primera vez que entró al salón de banquetes, tembloroso y a punto de soltar la bandeja. Fue Taesong quien, con una sonrisa amable, se acercó para ayudarlo, sirviéndole las bebidas con una dulzura que le había hecho confiar en él. Pero esa imagen de amabilidad se había vuelto una espina en su corazón. Jeon Cheng-woo se odiaba por haber creído ciegamente en la única persona que le había tendido una mano en ese lugar extraño. Se aferraba a la débil esperanza de que Taesong lo había estafado, que tal vez había una razón, un hermano al que proteger, o que se había ido apurado para vender sus cosas y conseguir dinero. Quería creer que las carreteras estaban bloqueadas y por eso no había vuelto. Mientras tanto, los susurros de sus compañeros lo alcanzaron, lo estafaron. La humillación se sumaba al dolor. Con el corazón hecho pedazos, Jeon Cheng-woo se sentó solo, sintiendo que su mundo se venía abajo. Apretó el reloj en su muñeca, una sensación de frío y oscuridad que se reflejaba en sus ojos cansados, marcando el implacable paso del tiempo en su tormento. El reloj seguía marcando el tiempo, pero para Jeon Cheng-woo todo se sentía detenido. La noche se le vino encima, y con ella la lluvia empezó a caer, primero de a gotitas, después con más fuerza. Se sentó en el suelo, bajo el aguacero, sintiendo el frío que se le metía hasta los huesos. ¿Era esto lo que su maestro quería decir con las dificultades de la vida? ¿Era así como se sentía deambular, como si no fueras una persona? No sabía nada, solo sentía el impulso de correr. Y corrió, bajo la lluvia torrencial, como queriendo escapar de todo lo que lo estaba ahogando. ¡Uf! ¡Qué capítulo tan asfixiante! El prota se siente ahogado por sus problemas. Pero ustedes, ahóguenme a mí con likes y comentarios. Suscríbanse ya para no perderse el desenlace. Y díganme qué manhwa quieren que destripemos después. ¡Nos vemos!